hablamos del tema las lenguas, géneros de lengua. La definición de esta expresión es una expresión espontánea inspirada por el Espíritu Santo, en la que se utilizan los órganos normales para hablar, pero la mente no participa en forma consciente. Los idiomas hablan y cantan no han sido nunca aprendidos por el que lo usa. El espíritu del hombre orando y hablando con Dios en el lenguaje, el hablante nunca aprendió. O sea que hablar en lengua es un lenguaje en el cual se expresa. La mente no está en esa visión porque la mente no tiene el conocimiento previo de lo que se está haciendo cuando se habla en lengua. Hoy le voy a hablar de algunos para qué y por qué se habla en lengua. Por lo menos sobre el hablar en lengua. El que habla en lengua habla a Dios. El que habla en lengua habla misterio. La palabra misterio son cosas secretas. Dice la Biblia que se conecta el espíritu tuyo con el espíritu de Dios. El que habla en lengua, él mismo se edifica. La palabra edificar, o sea que dentro de ti Dios está haciendo algo. La palabra edificar, que tú estás edificando tu espíritu. Cuando tú hablas en lengua, tú edificas las cosas que están muertas y se te amplía más conocimiento sobre el ámbito espiritual del reino. Porque hablar en lengua también es un idioma angelical, es un idioma que los ángeles usan en el cielo. Entonces, cuando tú hablas en lengua, Dios amplía tu conocimiento espiritual a tal punto que te edifica y a tal punto que se te va revelando los misterios del reino. La Biblia dice, los dones de diversos géneros de lengua y los dones de interpretación de lengua. O sea que cuando habla de dones de lengua, habla de idioma. Cuando habla de diversos géneros de lengua, habla de lenguas angelicales. Y cuando habla del don de interpretación de lengua, un don que hoy no se ve, es cuando tú interpretas la lengua. Ahora, ¿por qué Dios da la lengua? Porque Dios le da a entender al hombre que hay un idioma y hay un conocimiento previo que no puede obtener por medio de la carne, no puede obtener por medio del conocimiento humano. Entonces es el secreto, es el misterio que Dios nos da como hijo de Dios. Entonces cuando tú hablas en lengua, tú tienes acceso a los conocimientos del reino, tú tienes acceso a los misterios del reino, porque el hablar en lengua significa conectarte con el idioma del cielo. Yo lo quiero dejar con esta palabra. Dice la Biblia que en el libro de Hechos, cuando cae el Espíritu Santo, lo primero que ellos hacen, hablan en lengua. Pero la lengua que ellos hablaban era lengua de idioma, porque habían gente de todos los lugares y decían, estos hombres hablan el idioma que nosotros hablamos. Y dice la Biblia que ellos decían eso. Y dice que el idioma, estos hombres son vulgos, eran hombres vulgos, hombres que no tenían conocimiento de idioma. Pero al momento que el Espíritu Santo le cayó, empezaron a hablar idioma en la cual ellos no habían estudiado. Entonces esa es la manifestación de Dios en la vida de nosotros. Nos enseña a hablar en el idioma que nunca en nuestra vida hemos estudiado. Entonces, cuando ellos empiezan a hablar en lengua, dice la palabra que los otros decían, está lleno de mosto. La palabra mosto, ellos pensaban que estaban borrachos. O sea, que había una presencia tan impactante de ellos que lo hacía como si tuvieran tambaleándose, porque cayó la presencia y la gloria del Espíritu Santo. Y ellos empezaron a profetizar. La palabra profetizar, ellos empezaron a declarar lo que ellos estaban hablando en lengua y empezaron a profetizar. Entonces cuando uno profetiza, es que ellos empezaron a entender el reino, a entender los misterios del reino y darle conocimiento previo que ellos necesitaban para ese momento, para ese lugar y para ese episodio. Hoy te doy con esta palabra. El hablar en lengua es muy importante en nuestra vida como cristianos, porque va a hacer que seamos edificados por dentro en nuestro espíritu y tengamos amplitud del conocimiento y el propósito en el cual Dios nos estableció. Soy el pastor Omar White, lo dejo con esta palabra y que Dios me lo bendiga. Aleluya.